Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco del tema de las obligaciones civiles y naturales. Quizás la primera pregunta que deberíamos hacerlo cuando hablamos de las obligaciones civiles y naturales, ¿qué debemos de entender por obligaciones civiles y qué debemos de entender por obligaciones naturales? En una forma sencilla, cuando hablamos de obligaciones civiles, son todas aquellas que se pueden exigir. Se puede exigir su cumplimiento o su obligación. Y las obligaciones naturales son aquellas que en un momento determinado ya no se puede exigir su cumplimiento. Cuando nosotros vemos en el artículo 1341 y siguientes del Código Civil, dice que las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento y las naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento. Entonces, la pregunta siguiente que nos deberíamos decir, bueno, ¿y cuándo estamos frente a una obligación civil y cuándo estamos frente a una obligación natural? Creo que hay varios temas que nos pueden llevar a que estemos o sepamos identificar si es civil o natural. Uno de los temas que nos puede permitir llegar a que es natural o civil es la prescripción. Todo contrato o acto que se realiza siempre tiene una fecha de prescripción. Cuando una obligación ha prescrito, ya no se puede exigir su cumplimiento, aunque debemos de diferenciar que desde el punto de vista procesal se dice que todos tenemos derecho a la acción, pero no todos tenemos derecho a la pretensión. Eso quiere decir de que muchas veces hay personas que inician procesos para reclamar una obligación de carácter civil, pero la obligación ya les prescribió. Entonces la prescripción debe de ser exigida por las partes. Pero si la parte actora inició el proceso y ya le prescribió, el demandado podría exigir o pedir como una excepción o una oposición, como en el caso del juicio ejecutivo, pedir la prescripción de la acción o la pretensión. Entonces, lógico que en este tema de las obligaciones civiles y naturales es importante tener presente que hay cierto tipo de obligaciones que si el demandado las cumple no puede estar pidiendo que se le repita ese derecho. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones civiles y naturales, nos da una especie de herramienta para poder pedir que una obligación no está obligado a cumplirse. Pues cuando nosotros hablamos de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, que habla el artículo 1309, y cuando nosotros hablamos de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, existe un aforismo jurídico que dice, la mora purga la mora. Cuando alguien estaba obligado a cumplir una determinada obligación y no lo cumple, no tiene el asidero legal para exigirle al otro que le cumpla una obligación cuando él no ha cumplido con lo que le corresponde. Entonces las obligaciones naturales, existen ciertos casos en los que no se puede pedir su cumplimiento. Por ejemplo, el artículo 1341 dice que los contratos por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores de adultos no habilitados de edad, en estos casos nos está planteando de lo que habla el artículo 1316, numeral primero, en relación a la capacidad. La capacidad, pues obviamente la encontramos claramente ahí en el artículo 1317, 1318, quienes pueden ejercer la capacidad para hacer un acto o contrato. Si no tiene capacidad,
eso va a ser una mera obligación de carácter natural. También el artículo 1341 nos plantea las obligaciones civiles se extinguen por la prescripción. O sea, una persona que dejó pasar el tiempo sin exigir su cumplimiento, esa obligación prescribió. Por lo tanto, ya no le nace el derecho de perseguir su cumplimiento. De ahí tenemos en el mismo 1341 que los que proceden de actos a que falten las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, estos, si no se cumplen esas formalidades, quedan en meras obligaciones de carácter natural. Todo acto contrato tiene formalidades y solemnidades, pero si el acto contrato no se cumplió de la manera que dice la ley, entonces esa es una obligación eminentemente natural. Asimismo, cuando vemos que las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, o sea, a una persona la demandaron en un proceso determinado, pero la parte actora no presentó la prueba pertinente y conducente, y al final el juez lo absuelve a esa persona, esa obligación, aunque existiese, solo queda como una obligación de carácter natural. Entonces, la pregunta a nivel conclusivo es que, ¿para qué nos sirven las obligaciones civiles y naturales? Para saber cuándo podemos o no pedir el cumplimiento de una obligación. El artículo 1341 nos da los parámetros cuando una obligación no se puede exigir. Si no está dentro de ese catálogo que habla ese artículo 1341, el resto de obligaciones van a ser de carácter civil. Y así podemos concluir este tema de las obligaciones civiles y naturales.